Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora un vídeo muy sencillito, muy cortito, en el que os voy a explicar algunos detalles interesantes que os pueden ayudar para hacer la tarea 2 y 3. ¿De acuerdo? No vamos a explicar la tarea punto por punto al detalle porque las instrucciones son bastante detalladas. ¿De acuerdo? Solo os voy a decir algunas cositas importantes. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero es que esta tarea, como ya habréis visto en las instrucciones, es doble. Aquí vamos a trabajar la unidad 2 y la unidad 3 de forma combinada, porque los contenidos están muy relacionados y es mejor trabajarlo juntos. Además, yo creo que es una forma de que trabajéis menos y aprendáis lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces os la voy a explicar, ya digo, por apartado, para evitar algunos errores, ¿no? Que he visto en otros años que se han cometido y bueno, este vídeo es un poquito para eso. Bien, en primer lugar, tenéis que incluirme la descripción que habéis hecho en la tarea anterior, ¿eh? Esto sobre todo me sirve a mí para facilitar la corrección. Me ubico ya sé de qué empresa estamos hablando y a partir de ahí empezamos, ¿eh? Entonces, en esta tarea básicamente vais a hacer dos cosas, un estudio de mercado y luego un plan de marketing. En el estudio de mercado lo que vais es a recoger información útil que luego sirva para tomar las mejores decisiones de marketing que garanticen pues, una buena marcha de vuestra empresa. Pero en primer lugar hay que recoger esa información. Esa información se recoge a través del estudio de mercado. Vamos a dividir el estudio de mercado en dos partes. Una parte sería el análisis del entorno general. Aquí vamos a ver, analizar elementos pues, que no son específicos de vuestra empresa, sino que afectan a todas las empresas. Pero, y esto es muy importante, aquí no quiero confusiones, quiero que aquí me deis información relevante para vuestra empresa. Me explico. Cuando habléis de los aspectos demográficos, pues por ejemplo, si vuestra empresa se basa en el turismo para la tercera edad, pues es relevante que hagáis un pequeño análisis sobre las expectativas de población de la tercera edad. Pero si vuestra empresa pues, no se basa en ese tipo de turismo, pues no es relevante que me deis ese dato. Entonces quiero que me deis un dato en fin, que sea útil para vuestra empresa. Igual con el aspecto económico, pues si vuestra empresa se basa en el turismo low cost o en el turismo de lujo, pues es interesante que conozcáis la tendencia económica en ese sentido, incluso las bolsas de población que se manejan pues en esos ámbitos económicos. ¿Mm? Los ámbitos culturales, los aspectos culturales y tecnológicos, tres cuartos de lo mismo. Pues no sé, imaginaos que os dedicáis del turismo a través del alquiler de viviendas de particulares. Bueno, el movimiento cultural y tecnológico a través de Internet que favorece el intercambio de viviendas de este tipo, pues es interesante analizarlo y comentarlo. Los aspectos legales, igual, no me sirve de nada que me comentéis una ley, en fin, no sé, que me habléis del estatuto de los trabajadores incluso, bueno, eso un poco sí, pero lo que me interesa es cuando tú vas a montar esa empresa, ¿qué necesitas para que esa empresa sea legal? ¿De acuerdo? ¿Mm? Los aspectos relacionados con el medio ambiente, pues bueno, lo mismo, tampoco es lo mismo que montéis una gran empresa de un cierto tamaño y que contamine, que montéis una empresa pequeñita, ¿eh? Y no es lo mismo que montéis una oficina, una agencia de viajes, que un hotel en mitad de la sierra, ¿no? ¿Eh? Lo único que quiero decir con esto es que, además de una pequeña investigación que tenéis que hacer en algún apartado, es muy interesante que la hagáis, sobre todo lo que quiero es que esa información sea relevante. Bien. Luego, todo esto, luego en el examen se va a preguntar a modo de ejemplo, ¿no? O sea que es interesante que lo asimiléis, ¿no? Vamos, una vez que lo trabajéis en la tarea, si yo os digo, venga, ponme un ejemplo de aspecto demográfico, económico, cultural de una empresa, en principio no deberíais de tener ningún problema para hacerlo. Continúo. En el entorno específico ya sí vamos a hablar de elementos ya que afectan más directamente a nuestra empresa. Por ejemplo, los consumidores o clientes de nuestra empresa. Bien, aquí lo que tenéis que hacer es segmentar vuestro mercado. Es decir, tenéis que tener muy claro a qué tipo de cliente os vais a dirigir. Es un error muy común que digáis, no, mi empresa está dirigida a todo tipo de clientes. A ver, es evidente que si entra un cliente por nuestra puerta vamos a estar encantados de abrir, de atenderle. O sea, si entra un señor de 70 años a una discoteca y se pide una copa, nadie le va a decir que no se la ponga, pero es evidente que la decoración, la música que se pone en la discoteca no está hecha pensando en ese señor de 70 años. Está hecha pensando en gente de 20 a 25 años. Bueno,
Pues eso es lo que vosotros tenéis que pensar, ¿no? ¿A qué tipo de cliente os vais a dirigir mayoritariamente? ¿Eh? ¿Qué tipo o a qué tipos? ¿De acuerdo? Pues pueden ser pues, una franja entre, no sé, por edad, pues entre 30 y 40 años, tanto parejas sin hijos como grupos de amigos. Bueno, esa sería un tipo de franja y lo justificáis porque mi empresa tiene estas características o estas otras. ¿De acuerdo? Segundo. Muy bien. Los proveedores o intermediarios, bueno, pues si tenéis la posibilidad de mencionar proveedores concretos porque los conozcáis, etcétera, pues es ideal. Si no, al menos que digáis las características ideales de los proveedores que entendéis que tienen que trabajar con vosotros. Y lo mismo para los intermediarios. La competencia, igual. Si conocéis, bueno, aquí deberíais de hacer una investigación, y deberíais de identificar empresas concretas que ofrecen productos que competirían con los vuestros, ¿eh? Bien, y hacer ahí ese tipo de investigación. Continúo. Toda esa información, pues bueno, incluidme aquí en este apartado los enlaces web que habéis utilizado para recopilar información. Ya digo, la información, si es abundante, bien, pero sobre todo lo que tiene que ser es relevante, ¿eh? Quiero información que afecte de verdad a vuestra empresa, no relleno. Continúo. Bien, toda esa información va a servir para adoptar una serie de decisiones de marketing, pero primero hay que analizarla, es lo que vamos a hacer justo ahora con el análisis DAF. Tenéis que expresar de manera resumida las debilidades y las fortalezas de vuestra empresa. Estos son aspectos internos de tu propia empresa, cuál es mi punto débil, cuál es mi punto fuerte. Y tenéis que analizar las amenazas y las oportunidades que habéis detectado en el entorno. Una vez analizado y expuesto aquí en un cuadro de manera resumida, es el momento de diseñar unas estrategias de marketing coherentes con esa información que tenemos y que nos conduzcan a conseguir nuestros objetivos, ¿eh? Y es donde decimos, bueno, no sé, mi empresa es algo inexperta, tengo poco capital, pero vamos a trabajar mucho al principio y aunque somos poco conocidos, pues vamos a hacer una publicidad agresiva para contrarrestarlo. Vamos a hacer mucho hincapié en la calidad y en atender muy bien al cliente y eso lo vamos a preparar porque tenemos una formación especial, bla, 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 ¿eh? Eso cada uno en su empresa debe conocer eso, cuáles serán sus puntos fuertes, débiles y las amenazas y las oportunidades. ¿Mm? Ya digo, quiero que sean estrategias lógicas. ¿Mm? Un poco lo que le contaríais a un amigo o al director del banco que vais a hacer para que vuestra empresa funcione, ¿eh? A alguien que tenéis que convencer de que vuestra empresa va a funcionar y a vosotros mismos. Bien, todo eso además es importante que tengáis clara la visión de vuestra empresa, cómo va a ser vuestra empresa. Eso se resume en estos tres aspectos, ¿eh? Misión de la empresa, visión de la empresa y valores de la empresa. La misión de la empresa es lo que hace la empresa. Pues no sé, una empresa de turismo rural, pues mi misión es que mis clientes se relajen y disfruten de la naturaleza en un entorno pues de respeto por la misma y de libertad, por ejemplo. Pues esa es tu visión. ¿Mm? Tu visión, pues mi visión es convertirme en el mejor alojamiento rural de la zona X un determinado tiempo y con las mejores valoraciones en Internet de toda la competencia. Bien, pues esa puede ser tu visión, ¿eh? ¿Cómo ves que va a ser tu empresa a medio o largo plazo? Y los valores, pues bueno, se definen por la misma palabra. Pues nuestros valores van a ser la honestidad, la confianza, el respeto al medio ambiente. Eso sería un ejemplo. Todo eso debe ser coherente con una identidad visual, que se expresa a través del nombre comercial y el logotipo. Y por último, no, por último no, ahora como penúltimo tendríamos la política de responsabilidad social corporativa. No me extiendo demasiado, la podéis ver en la unidad y bueno, pues tenéis que explicarla, ¿no? Ya digo que cada apartado que trabajéis aquí en la tarea se va a preguntar de manera bastante similar en el examen, ¿eh? Entonces no es tiempo perdido, sobre todo es importante que entendáis bien los conceptos, ¿eh? Luego en el examen se va a preguntar de forma parecida a través de ejemplos, etcétera, ¿eh? O sea, si aprendéis bien lo que estáis haciendo en la tarea, luego solo tendréis que repasar, ¿eh? Esa es la idea.
Por último, ahora sí, tenéis que determinar las estrategias del marketing mix. Marketing mix es el producto, el precio, la distribución y la promoción, publicidad, comunicación. Bien. Cuanto al producto, bueno, esto lo veis en la tarea, no me extiendo, es seguir en básico, real y aumentado. Ya digo que en la tarea, en la unidad tenéis información para eso. Tenéis que razonar el precio que vais a poner. Aquí os advierto que no caigáis en el típico error de ir todo el mundo a precios competitivos, a precios bajos, digamos. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que una empresa necesita ganar dinero. Y si una empresa ofrece un buen producto, la gente va a pagar por él. Si alguien quiere ir a precio bajo, estupendo, no hay ningún problema. Pero que hay más opciones. Quiero que sepáis que hay más opciones. ¿Eh? No siempre la mejor empresa es la más barata, sino echad un vistazo a las empresas a las que vais vosotros. Seguramente no siempre sean las más baratas. Habrá algunas que sí. O sea, algunas cosas las compraréis en el chino, como se suele decir, y otras cosas las compraréis en otro sitio. No siempre uno va a la empresa más barata. Ya digo, si queréis ir por precios bajos, estupendo. Pero tened en cuenta que hay más opciones. La distribución la tenéis que tener también muy en cuenta, sobre todo el local. Tenéis que justificarlo. Y por último, la política de comunicación. Aquí incluye fundamentalmente las actividades publicitarias, de promoción, de relaciones públicas, etcétera. Aquí es muy importante que sean razonables. No me vale que montéis una pequeña agencia de viajes y os queráis anunciar en televisión, porque eso es demasiado caro. Tenéis que presupuestarlo de forma bueno, que sea un coste razonable y acorde a vuestro tamaño. Y por supuesto, es importantísimo hoy en día que utilicéis Internet, porque es un medio barato y muy eficaz. Y nada más, espero que con estos detalles, pues bueno, os ayude a hacer la tarea, a cometer menos errores. Yo creo que sí, también tened muy en cuenta las instrucciones, que tenéis bastante información en las instrucciones, en la propia unidad. Y, y nada, nos vemos en la plataforma y para cualquier duda, pues allí estoy. Un saludo.